nada hacía presagiar que la polémica que se ha generado a través de los medios del diputado Jaime Belolio con el embajador de China en nuestro país iba a seguir escalando. Hoy tenemos una nueva carta publicada en el Mercurio que vamos a comentar directamente con el diputado Jaime Belolio. Bienvenido a MulTV, ¿cómo está? Bien, pues buenos días. Todos pensamos que la tensión iba a ir bajando y esta mañana nos desayunamos con la carta. ¿Cómo lo recibe usted? Sí, para mí también fue una sorpresa, porque además la carta es completamente inexacta, en algunas partes caricaturesca, en otras es como decíamos aquí fuera de cámara yo, en mi opinión es como una especie de guerra fría de PlayStation, porque toda esa lógica que él pone de como, mire, Pompeo dijo esto y entonces como yo estoy en contra de Pompeo y Belolio dice que está en contra de lo que yo he dicho, entonces él está con Pompeo. O sea, es ridículo. Además es un lenguaje que él ocupa tan es así, realmente absurdo. Porque él dice, comienza su carta hablando de unas palabras del Pompeo, exdirector de la CIA: mentimos, engañamos y robamos. Y lo asocia a ustedes. Y a continuación él se dedica a mentir. Entonces yo lo primero que diría, y para recordarle también a nuestros televidentes que están aquí con nosotros, digamos, es que primero el embajador escribe una carta el día domingo en el diario El Mercurio diciendo que yo me había juntado con la persona equivocada por haberme reunido con Joshua Wong. Entonces, una cosa que tengo que agradecerle al embajador, que los chilenos hoy día puedan conocer a Joshua Wong. Joshua es un muchacho que a los 15 años partió con la defensa de la libertad de educación, que no quería que se impulsara una clase obligatoria de reeducación hongkonesa, que era una alegoría del Partido Comunista, que destrozaba la lógica de la democracia occidental. Entonces ellos dijeron, no, eso no puede ser. Y a continuación ese movimiento, que fue súper grande, se llamó el escolarismo, continuó en la Marcha de los Paraguas. ¿Y qué es lo que pedía la Marcha de los Paraguas? Algo tan sencillo como que China cumpliera su palabra. Cuando se traspasó el protectorado de inglés de Hong Kong a China, se estableció este pacto de un país, dos sistemas. Y eso implicaba ciertas fechas. Y una de ellas es que el 2017 hubieran elecciones libres y democráticas para escoger quién era el gobernador o gobernadora de Hong Kong. Eso ya el 2014 se veía que no lo iban a cumplir y por supuesto no lo han cumplido. Esa fue la Marcha de los Paraguas donde Joshua jugó un papel importante. Y a raíz de eso es que le formularon cargos a Joshua por haber hecho, según ellos, complot, según ellos, desórdenes, y esos cargos recién se lo hicieron valer ahora el 2019, donde él estuvo preso 3 meses. Y solamente lo soltaron después de que 2 millones de personas en Hong Kong salieron a las calles para decir que era inaceptable lo que estaban haciendo y que esta ley de extradición de Hong Kong a China no solo se le aplicaba a un caso de homicidio que estaba dando vuelta, sino que también a los que habían protestado el 2014 en la Marcha de los Paraguas. Hoy día mismo, la encargada del gobierno de Beijing en Hong Kong ha retirado definitivamente la ley de extradición. Es decir, ¿por qué le tienen tanto miedo a Joshua Wong? Porque les ganó con la lógica de la reeducación comunista, porque les ganó después con la Marcha de los Paraguas y porque les ganó con la ley de extradición. ¿Cómo no voy a querer apoyar a un joven de 22 años que cree en la democracia, que cree en la libertad y que defiende de forma pacífica eso? Ahora, y solo para terminar, el embajador dice, mintiendo, que yo he puesto en duda la integralidad de China. Eso es absolutamente falso. Yo nunca he emitido opinión acerca de la independencia de Taiwán o acerca de la independencia de Hong Kong. Más aún, le dije exactamente esto mismo en la embajada de China antes de que nosotros viajáramos a Taiwán. Y le dije que mi tema no era con la independencia de Taiwán o la independencia de Hong Kong, que eso era una disputa de Taiwán y una disputa de Hong Kong, y yo no tenía que meterme en eso. Pero lo que sí me voy a meter es que yo quiero que en Taiwán siga habiendo democracia, que en Hong Kong pueda haber verdadera democracia y que en China también la haya. Esa es la razón por la cual el embajador de China está tan enojado, porque simplemente no cree en la democracia, no le gusta la democracia. Cada vez que hay un líder que trata de pedir cuestiones democráticas, ¿cuál es el fantasma que resuena? Tiananmen. El mismo que hoy día él reivindica en su propia carta, cuando dice que desde el 49 en adelante ellos han sido tan fantásticos, entonces está diciendo que le gusta Mao y la revolución que hicieron, la revolución cultural donde masacraron a cientos de miles de personas. Que le gusta lo que pasó también entonces en Tiananmen, donde masacraron a miles de personas y no sabemos cuánto, porque hasta el día de hoy lo han escondido. Entonces, yo le pediría al embajador que él trate a los otros como le gustaría que lo trataran a él. Él puede hoy día escribir la carta al Mercurio, puede salir a criticarme en el tono que a él se le ocurra, porque estamos en un país libre. Pero ¿podría hacer lo mismo que él hace en Chile un embajador en China? Podría, de hecho, aún más, el embajador de Estados Unidos, ya que él nombra a Pompeo, podría el embajador de Estados Unidos en Chile decir una opinión sobre un parlamentario del Partido Comunista o una opinión sobre alguien de izquierda en el mismo tono que hace él.
Yo creo que la respuesta es evidente que no. ¿Cuál es la razón por la cual eso ocurre entonces? Porque el señor Xu Wu, aquí en Chile, goza de la libertad que él quiere privar a las personas de Hong Kong y por supuesto también de China. Bueno, tal como usted le mencionaba, lo acusa de atentar contra los intereses fundamentales de China, como la integralidad territorial y la soberanía, que en este caso no estaría en cuestión. También define a este joven que usted nos está comentando como un matón, como un hombre violento que ha generado actos delictuales prácticamente. Que es exactamente lo mismo que dijo Mao en su momento, que ellos eran una dictadura, que la democracia era solamente para aquellos que eran buenos ciudadanos y no para aquellos que eran rebeldes. Entonces, eso es la típica lógica matonesca de los dictadores. En el fondo, que aquellos que no se acomodan a exactamente el modo que ellos quieren son seres despreciables. ¿Ah? Los cubanos hablaban de los gusanos, de los traidores, los venezolanos, ¿para qué decir? Maduro, digamos, también hace exactamente lo mismo. Siempre todo es culpa de Estados Unidos, nunca es culpa de ellos, pero en el final es que no creen en la dignidad humana, no creen en los derechos humanos, no creen en la democracia. Entonces, solo para insistir en algo, yo jamás he puesto en duda la integralidad de China. Jamás he hablado sobre la posibilidad siquiera de la independencia o no de Taiwán y la independencia o no de Hong Kong. Eso le corresponde a las personas de Taiwán, le corresponde a las personas de Hong Kong y tienen ellos esa disputa con China. Mi tema es que en Taiwán hay libertad, hay democracia y ellos pueden escoger distintas posiciones sobre, por ejemplo, la independencia, y en Hong Kong están pidiendo algo tan sencillo como poder escoger a quienes los gobierna. Entonces, si es eso lo que le molesta al señor Xu Wu y a través de sus cartas lo que él pretende es censurarme a mí, dar una señal para censurar a otros parlamentarios para que no vayan a Taiwán o que se queden callados frente a la lucha de democratización de Joshua, lo siento, pero se equivocó. Diputado, esto nos lleva a un debate de fondo que tiene que ver con la actitud tanto de nuestro país como de otros respecto a la violación de derechos humanos en China. ¿Qué tanto pesan los factores económicos, comerciales, para que se omitan esas críticas, a diferencia, por ejemplo, de Cuba? A Cuba siempre se le critica todo. Claro. ¿Por qué no a China con la misma fuerza? A ver, yo creo que hay que criticar con la misma fuerza la violación de los derechos humanos de la dictadura totalitaria de Cuba, del narcodictador de Maduro y también de las violaciones de derechos humanos que ocurren hoy día en China. O sea, ya, pero en la práctica eso no es así. Está bien. Venezuela y Cuba están como en otro... Sí, pero también uno está en Latinoamérica y otro no, y Cuba también está de alguna manera soportado por la lógica china hace mucho tiempo, así como también de Rusia. Entonces, está esto entrelazado y hoy día China ha ido como al ataque en una cosa, y es que ellos pretenden insistir en que su modelo sea el hegemónico en el mundo. ¿Y cuál es ese modelo? Un modelo dictatorial y autoritario en lo político, pero abierto en lo económico. Ahora, recién fueron 4 parlamentarios del Partido Comunista China. Habría que preguntarle qué fue lo que aprendieron allá. Me imagino que le habrán preguntado sobre las condiciones laborales, dado que están tan entusiasmados acá. En China trabajan en el régimen 991. 9 de la mañana a 9 de la noche con un día de descanso a la semana. Me imagino que les habrán preguntado sobre la existencia de sindicatos libres, porque no hay. Me imagino que les habrán preguntado sobre el derecho a huelga, que tampoco hay. Y me imagino que también les habrán preguntado sobre el sistema económico, que es abierto y que ellos rechazan acá. Entonces ahí se ve que hay un doble estándar gigantesco que tratan de exportar. ¿Por qué me refiero al Partido Comunista en Chile? Porque el único partido que oficialmente ha insistido en apoyar solo al embajador Xu Wu y me ha criticado a mí es el Partido Comunista. Todos los otros han dicho, mire, ¿sabe qué? Aquí hay una cuestión que es justa, hay una cuestión que es democrática sobre la pelea de Joshua Wong, excepto ellos, que obviamente no creen en absoluto ni en los derechos humanos ni tampoco en la democracia. Entonces, solo para terminar, obviamente que lo económico es relevante. Yo no estoy diciendo que cortemos relaciones con China en lo económico. China le compra a Chile, hoy el intercambio comercial es de cerca de 40.000 millones de dólares. Pero si lo que se pretende con el intercambio comercial es que nos quedemos callados, es que sea una especie como de mordaza, decir, oiga, como nosotros le compramos 40.000 millones de dólares, entonces quedémonos callados en los derechos humanos. Sorry, pero yo no estoy en esa, ni tampoco voy a seguir jamás en esa, porque es un tema de convicción y no de conveniencia. ¿Se sintió respaldado por sus compañeros en la Cámara? Sí, completamente. Porque poco han hecho declaraciones, más allá cuando se les ha preguntado. Sí, pero así como salir con fuerza en forma espontánea, sí. No. Mira, yo entiendo que a veces hay algunos que no dicen nada porque están viendo otros proyectos con el gobierno que quieren ser más oposición, etcétera. Otros porque no quieren desviar el tema de las 40 horas y así. Entonces, está bien, cada uno tiene su propia agenda. A mí me parece que esta es una que tiene que unirnos en cuanto a que los derechos humanos son universales, en que la lucha por la democratización es algo que uno tiene que apoyar. Entonces, lo que ha hecho Joshua Wong y que gracias al embajador de China en Chile, nosotros hoy día podemos conocer mucho más de su historia y además hay un reportaje muy interesante en Netflix para quienes lo quieran ver que se llama Joshua, así que lo invito también a que puedan verlo. Vamos a poner también nuestro link ahí en internet, hasta lo puede ver el propio embajador.
porque no está censurado Netflix acá como es allá. Entonces, el diputado Gabriel Boric fue un poco más allá sí. y no solo lo apoyó públicamente, sino que aquí mismo emplazó también al gobierno a tener una reacción fuerte, dijo, y ahora pararle los carros. ¿Cómo considera usted las palabras, las declaraciones del ministro Teodoro Rivera? A ver, primero yo le agradezco obviamente al diputado Boric, que en esta materia ha mostrado ser siempre coherente. O sea, nosotros diferimos en infinitas cosas, pero por supuesto que sí creemos en la democracia y en el respeto a la dignidad humana. Entonces, eso es algo en lo que tenemos coincidencia y así me lo han hecho ver también otros parlamentarios del Frente Amplio, de la izquierda, del Partido Socialista, de la democracia cristiana. Entonces, en eso sí siento que hay un apoyo que es transversal a la causa de la dignidad humana, de los derechos humanos, especialmente en el mes de septiembre, que es un mes especial para los chilenos sobre la reflexión de los derechos humanos. Y con respecto al gobierno, yo creo que estuvo bien lo que hizo ayer la Cancillería, en que llama la atención en que los parlamentarios chilenos tenemos todo el derecho de libertad de tránsito y libertad de expresión. Y que por supuesto, como el señor Chubú está acá, también tiene ese derecho de libertad de tránsito y libertad de expresión. ¿Fue medio tibio? Ahora, es que yo creo que está bien que en eso la Cancillería sea equilibrada en términos de que él tiene ese derecho. Lo que pasa sí, yo lo que le he pedido también al canciller hoy día en la mañana cuando he hablado con él, que dado que el embajador escaló, que él también lo escale. ¿En qué sentido? En que el señor Chubú tiene que respetar mi derecho a la libertad de expresión y tiene que respetar mi derecho de libertad de tránsito, y él no puede pretender censurarnos ni censurarme en que yo no puedo ir a ciertos países porque él se enoja, que yo no puedo juntarme con una persona que está pidiendo democracia porque a él no le parece, porque él trata de poner como que Joshua Wong es casi como un fugitivo. Joshua Wong no tiene ningún problema legal, ya salió de la detención de 3 meses que era completamente arbitraria. De hecho, Joshua acaba de estar en Taiwán el día de ayer. Entonces, ¿y qué le respondió el canciller cuando usted le pidió que escale también? Bueno, o sea, yo no sé exactamente cuáles son todas las... No, pero ¿qué le respondió a usted cuando le dijo? No, lo que te quiero decir es que no sé exactamente cuáles son todos los instrumentos que tienen en la Cancillería, pero que sí ellos iban a ver qué otra cosa se puede hacer con el propio embajador, en donde el embajador tiene que entender que él tiene toda la libertad de criticarme y etcétera. Él cuando en su carta dice como que yo soy víctima, no, sí, porque sí, usted se hace la claro, víctima. sí, pero yo quiero decirle al señor embajador que yo no soy víctima de nada. Esto no se trata de que, ay, mire, los diputados lo tratan mal. No, él tiene el derecho de hacer lo que se le ocurra. Las víctimas es Joshua Wong, que lo persiguen y lo encarcelan. Los líderes de allá que temen por su propia vida. Las víctimas son los que masacraron en Tiananmen. Las víctimas son los que les violan los derechos humanos hoy día cuando los tienen en campos de reeducación. Esas son las víctimas y por ellos, por supuesto, yo voy a seguir luchando. El diputado Jaime Naranjo ha hecho una crítica bien dura respecto a los viajes, las invitaciones de China a parlamentarios de distintos partidos, hemos visto desde el Partido Comunista, también a la UDI, a todos. ¿Usted considera que eso es tan excesivo como él dice? Y si eso de alguna manera los compromete a tener algunas acciones o a omitir otras declaraciones. A ver, yo quiero separar dos cosas con el diputado Naranjo, porque una es que él ha apoyado la idea de que nosotros nos podamos reunir y emitir nuestras opiniones sobre países y particularmente China. Pero yo no comparto la crítica de que por el hecho de que alguien viaje a un país significa que le cobran un peaje, o que entonces tiene que quedarse callado en las otras cosas que no le parece. No estoy de acuerdo con esa posición. Si hay algunos que por el hecho de haber viajado a China sienten que le deben algo, bueno, ya ese es problema de ellos, digamos. Pero yo no siento que eso tenga que ser una lógica de generalización. Entonces, en esa parte... Porque además, no solo China los invita, los por supuesto, Israel, hay distintos países y yo no siento que uno pierda su libertad por el hecho de ir invitado por un gobierno y poder preguntar y hacer lo que uno quiera. Depende de cada uno, digamos, depende de cada cual, depende de la fuerza de sus propias convicciones. A mí me invitó Taiwán y no por eso me siento como en deuda en el sentido político y que tenga que decir solamente cosas favorables a Taiwán. ¿Por qué, digamos? No tiene ningún sentido. Que muchos países al hacer a invitarlos una visita oficial también le arman una guía y en el fondo todas las actividades están relacionadas a que ustedes conozcan lo que ellos quieren que conozcan. Bueno, sin duda, pero uno también tiene independencia de pensamiento, de carácter y se informará, digamos. La única vía no es solamente lo que uno va y ve en esos espacios. Entonces usted niega que se sientan comprometidos por la invitación de los puede países. ser que hayan algunos que se sientan comprometidos y se queden callados, puede otros que se queden callados porque les gusta lo que pasa en China, que es obviamente lo que ha pasado con el Partido Comunista chileno, que les gusta en verdad solo la parte autoritaria de China, porque no les gusta la parte de la libertad económica de China. Entonces, de hecho, no lo ponen como ejemplo a seguir, a diferencia de otros países. Sí, pero ahora dice que les gusta el modelo democrático de China, eso es lo que han dicho ahora. Entonces, que ellos están súper avanzados en este modelo democrático, que hay súper harta diversidad. Claro, en el partido único, digamos. Entonces, el bien paradigmático, digamos, que algunos viajan a China y quedan
convencidos del modelo chino, otros viajan a China, les muestran algunas cosas que están súper bien, digamos, el avance tecnológico. A mí me encanta, digamos, la cultura china y soy lector no sé, pues, de Lao Tse y de Confucio. Lo que pasa es que nos encanta tener el mercado con ellos también. Por supuesto, y eso está perfectamente bien. Lo que pasa es que eso no puede ser un chantaje permanente, que dado que tenemos relaciones comerciales, o dado que algunos lo invitaron allá, entonces yo tengo que quedarme callado. O sea, porque algunos parlamentarios de la UDI han ido a China, entonces significa que yo no puedo decir que en China se violan los derechos humanos. Usted, diputado, pero conmigo eso no funciona. Cuando comenzamos partimos diciendo que nada hacía presagiar que esto iba a seguir escalando. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se determina de bajar el perfil? O se le pone un punto final. Bueno, yo todavía no le he dicho, digamos, a la gente de las cartas aquí del Mercurio, pero aprovecho de decirle que voy a contestar de todas maneras, digamos. Me parece que tengo mi derecho a hacerlo. Voy a contestar esa carta. Por supuesto que no voy a pisar los palitos ridículos e infantiles que él pone con respecto a la CIA, porque si quiere jugar PlayStation de la Guerra Mundial, que se compre, no sé, Call of Duty y juegue él en su usted no embajada. Le va a subir otro tono. Yo voy a responder, seguir escalando. Voy a responder en términos de que yo, primero, no he puesto en duda la integralidad de China, que el tema de la independencia de Taiwán y la independencia de Hong Kong es algo que les corresponde a ellos, que yo me he reunido con Joshua Wong porque creo que está luchando por una causa justa, que es la democracia, que es la libertad, que son los derechos humanos, y esa causa la voy a seguir empujando siempre. Y que las verdaderas víctimas no somos los parlamentarios chilenos que escribimos una carta acá y que él nos critica. No, él tiene todo el derecho a criticar como se le ocurra. Las víctimas de verdad son aquellos que tienen este temor de que ocurra otro Tiananmen, que es la forma en la cual parece que China resuelve los problemas cuando hay solicitud de democracia. Hace unos minutos usted comentó que le había dicho en la embajada, prácticamente cara a cara, que usted tiene un problema con la violación de derechos humanos, lo que ocurre en China. ¿Cree que esto puede ser de alguna manera una pasada de cuenta? Porque tampoco es el primero que se ha reunido o que ha tenido alguna gestión o alguna declaración de China. O sea, claramente algo le pasa, digamos, que solo me critica a mí, digamos, y no a otras personas que también fuimos en el viaje. Si tendrá alguna fijación, digamos, ya es problema de él. Yo no tengo, él está en su legítimo derecho de criticarme a mí. Lo que pasa es que a él no le gustaría que esto mismo ocurriera en China, ni que ocurra en Hong Kong, ni que ocurra en Taiwán. Entonces yo creo que el que tiene que hacer esa reflexión es él mismo. Probablemente debió leer mucho más a Confucio y a Lao Tse y dejar de lado el arte de la guerra de Sun Tzu, digamos, porque parece que le gusta más esa vía que las otras. Entonces yo creo que él mismo cae en la ridiculez y el infantilismo, en una carta en que uno la lee y dice, esto es completamente insólito e inédito, pero a mí me da lo mismo el tono. ¿Sí? Yo no me siento ni amenazado por él, ni tampoco reprendido por él, porque no le doy esa autoridad. El punto para mí es otro central, que es la discusión de la democracia. O el presidente que quiere marcar para lo próximo. Eso sí es lo único que yo creo que se pasa de rosca completamente, que tiene un tono amenazante que podría tener efecto en otros, porque en mí claramente no lo tiene. Entonces, en otros podría tener un efecto de que, oiga, cuidado, porque si vamos van a decir esto, se van a molestar. No, pues. O sea, si nosotros queremos, esto es una cuestión de convicción, y aquellas cosas de convicción yo las voy a seguir haciendo. Así como me he reunido con líderes democráticos y que quieren la paz en Venezuela, que la quieren en Cuba, que la quieren en Nicaragua, también lo voy a seguir haciendo con otros líderes del mundo que luchan por la democratización, la libertad y la dignidad humana. Diputado, volvamos a Chile. Partido Socialista, gobierno, se ha mantenido el conflicto. Se esperaba que ayer bajaran definitivamente el veto. No fue así, si bien lo han ido relajando. ¿Cómo ha ido eso perjudicando el avance de los proyectos en el gobierno? ¿Cómo está el ambiente? Al menos en las comisiones que yo estuve el lunes, que estuve en 5, y ayer que estuve también en otras 2, no hubo ese veto. Y he leído cosas distintas sobre si es que lo levantan definitivamente o no. Entiendo que en el Senado no fue igual, que hubo algunos que efectivamente los dejaron afuera. Y al final ese pueden ingresar con el ministro. Claro, pero el problema, yo creo que lo que está entendiendo una parte del PS es que ese veto, en verdad, es un veto a hacer buenas leyes. Es un veto no al gobierno, es un veto a la ciudadanía de que se representen bien y se hagan bien las leyes que la propia ciudadanía nos mandata que hagamos. Entonces, yo creo que obviamente eso pierde fuerza, no tiene ningún sentido que lo sigan haciendo. Entiendo que mañana quieren presentar la acusación constitucional. Y ellos saben que esa acusación constitucional es ridícula, no tienen ningún argumento jurídico para poder presentar una acusación constitucional. Todos los argumentos que han tratado de esgrimir los han perdido en la Contraloría, en el Consejo para la Transparencia, y los otros son simplemente hacer cumplir las leyes. Entonces, no hay ningún argumento jurídico de verdad. Tanto es así que cuando presentaron, comillas, su primer borrador al Frente Amplio, hasta el Frente Amplio no la firmó, que había firmado cualquier cosa que se moviera que fuera acusación constitucional. Ahora le pidieron al Frente Amplio que les escribiera la acusación constitucional, y aún así hay dudas en otros muchos porque saben que no hay ningún argumento en serio para poder hacer una acusación de este tipo. Su compañero, el diputado Guillermo Ramírez, lo calificó como un guantán jurídico. Yo creo que, claro, ¿Cómo ahora lo que seguimos definiría la usted? lógica china.
Claro, guantán quiere decir que tiene muy poca carne, tiene muy poca consistencia, digamos. Es simplemente Hay muchos un que no habían adorno. entendido, aquí quedó clarísimo. Sí, tiene muy poquita carne, digamos. ¿Usted coincide con eso? Pero completamente. O sea, obviamente que coincido con él porque la razón por la cual lo hacen, y te lo reconocen en los pasillos, es porque quieren seguir siendo oposición al gobierno, que saben que esto es una cuestión política. No les gusta la manera en que la ministra está llevando adelante la cartera. Lo dijo el propio diputado Pablo Vidal. Él dijo, mire, si este es el mecanismo para sacar a la ministra de su cargo, lo vamos a ocupar. Pero yo le digo al diputado Pablo Vidal y al PS, en donde el diputado Santana, que ha encabezado esto, dijo que este era un mecanismo de fiscalización de la ministra. O sea, por favor, ellos mismos han rebajado la acusación constitucional a un mecanismo para hacer una crítica política o para fiscalizarla. Si quieren fiscalizarla, que mande oficio. Y si quieren sacarla de su cargo, bueno, primero ganen las elecciones presidenciales y después ellos nombran a la ministra que quieren. O sea, ¿usted qué cree que no va a prosperar o que sí va a prosperar de todas maneras, aunque no tenga sustento? No, yo tengo confianza en que hay sectores moderados dentro de la Cámara de Diputados que no están en la lógica obstruccionista permanente ni se van a subir a este carro de algo que es inaceptable, una acusación constitucional sin ningún fundamento, sin ninguna razón más que simplemente decir que no y ver quién antes es oposición. Entonces, a ellos mismos les da vergüenza su propia acusación porque saben que no tiene ningún fundamento. Entonces, yo espero que, ojalá que no la presenten. Pero probablemente la van a presentar igual porque según ellos van a ganar en algo, no tengo idea en qué van a ganar. Claro, el Frente Amplio dice que sí hay sustento, pero que no estaba plasmado en ese documento todavía. Claro, pero están ahora esperando que se unan. Lo que han filtrado ahora, que cuál es el sustento según ellos del Frente Amplio, es una ley que se aprobó el año 2006 cuando Yasna Proboste era ministra. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el sustento? ¿Llevar adelante las leyes aprobadas es lo que no les gusta? Después han dicho también que no, que los servicios locales no han andado a la misma velocidad que iban. Pero perdón, si es que el que estaba encargado de los servicios locales era militante del Partido Socialista hasta hace poco tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ahí hubo mala fe entonces en la administración de esos servicios locales? Para después acusar a la ministra, no se entiende, simplemente no les gusta cómo la ministra hace su trabajo, no les gusta que la ministra haya conectado con las familias de clase media, que defienda la libertad de los padres, que defienda que haya una concentración en la calidad de la educación y por eso la quieren sacar. Pero si quieren sacarla, ganen las elecciones presidenciales. Hablando de comisiones, ¿qué le pareció lo que ha ocurrido en la discusión de 40 horas, una sesión maratónica que ha sido catalogada por muchos como un triste espectáculo, de todos los sectores? Sí, yo creo que lo es, porque de nuevo, pasa algo similar que con la acusación constitucional, es decir, porque algunos son más, entonces pasan por encima de las reglas constitucionales, pasan por encima de las reglas del propio reglamento del Congreso, y esa no es la manera de avanzar ni en una legislación ni tampoco en una democracia. Entonces, ¿y qué le pareció el actuar del gobierno? Ganando tiempo con papelito, habla lento. El gobierno tiene el legítimo derecho de plantear primero que este es un proyecto que es completamente inconstitucional. Lo saben sus autores, pero no les importa, digamos. Entonces siguen y lo empujan. Tienen defensores célebres. Patricio Zapata, que es reconocido constitucionalista, afirma que sí. Y el argumento de Patricio Zapata es que los parlamentarios tienen atribuciones para hacer cambios en las materias laborales. Y nadie está poniendo en duda eso. El punto es que hay personas que están contratadas en el Estado con código del trabajo y por tanto que se ven afectadas inmediatamente con esto y significa un mayor costo muy grande por parte del Estado. Segundo, que la manera en que se calculan las remuneraciones también del Estado también están linkeadas a esto. Y por tanto es absurdo decir que no arroga mayor gasto ni cambia la forma en que se calculan las remuneraciones, que son cosas que son estrictamente o que solo puede hacerlas el gobierno. Entonces, es el punto que dice el exministro Osvaldo Andrade, que haría que sea inconstitucional justamente. No que aumente el costo, sino que cambia la escala de cómo se calcula el salario. Yo creo que son las dos cosas, no creo que sea solo una. Claro. Son ambas cosas. Y el gobierno lo que ha dicho es que hay otra alternativa. Porque no es que nosotros digamos, mire, ¿sabe qué? No queremos esas 40 horas, entonces que se vaya para afuera. Hay otra alternativa. ¿Es muy tarde para juntarse y fusionar o presentar indicaciones al proyecto de la diputada Camila Vallejo? Pero si es que ellos no quieren hacer eso. Si aquí está una lógica de ellos... Pero el gobierno no lo ha planteado de esa manera. Ha tratado de alguna manera de torpedear el proyecto... Porque no puede fusionar un proyecto inconstitucional con un proyecto constitucional. Entonces, lo que ellos han pretendido... Si lo patrocinara o participara o le presentara indicaciones, se transformaría en constitucional. Pero hagámoslo al revés. Entonces, que ellos presenten las indicaciones al proyecto del gobierno que es constitucional, que rebaja la jornada a 41 horas con gradualidad y con flexibilidad horaria, que es una cuestión fundamental para que esto funcione. Pero no les importa eso. No les da lo mismo, para ellos es un gallito político. Entonces, ¿un gallito político que el gobierno perdió? No, comunicacionalmente, claramente que el gobierno en esa primera fase evidentemente la perdió. Ahora, el punto es cómo uno sale de esto. Y hay que dar cierta certidumbre, cierta certeza sobre que no es razonable que en el Congreso se pasen por encima las reglas de la Constitución de forma permanente. Este no es el único proyecto que es inconstitucional. Hay muchos otros que también lo son. Los parlamentarios lo saben. ¿Cuáles?
o sea, obviamente el que deroga, ni siquiera, el que anula la ley de pesca. Después hay otros que, nosotros votamos uno en educación, que dice que si los colegios particulares pagados no tienen un porcentaje de estudiantes gratuito, 30%, tienen que cerrarse. O sea, hay una serie de materias que evidentemente son inconstitucionales. Ahora, el presidente Piñera nos dijo perdón, justamente solamente entonces, como evidentemente son inconstitucionales, no es razonable que se sigan empujando, es de una irresponsabilidad infinita. Y por supuesto que nosotros vamos a recurrir a todas las instancias que nos da como parlamentario, y es lo mismo que ha dicho el presidente Piñera, que obviamente tiene que hacer resguardar la Constitución y el Estado de Derecho. Bueno, justamente iba a apuntar ahí, el presidente Piñera nos dijo acá mismo que están disponibles y dispuestos para acudir al Tribunal Constitucional. Ayer el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, nos dijo, bueno, ¿por qué no han ido todavía? ¿El gobierno no ha tenido los cojones para hacerlo? ¿Qué está esperando si su convicción es tan profunda en que este proyecto es inconstitucional? Bueno, pues yo le pregunto al mismo exministro, ¿por qué no fue él, cuando era parte de la Él mesa lo de la declaró Cámara? inadmisible. Claro, lo declaró inadmisible. ¿Por qué no fueron en ese momento? Porque no siguió avanzando. Es que no es verdad, pues siguió avanzando. Porque lo declararon inadmisible, pero después se votó y fue admisible. Entonces podrían haber recurrido al tiro. Después, al año siguiente, cuando había otro parlamentario también que era de la nueva mayoría, que era presidente, lo volvió a declarar inadmisible, pero siguió su trámite. Entonces, ¿cuál es la razón? Una bien sencilla, que es que el Tribunal Constitucional perfectamente podría decir, mire, todavía no he terminado ni siquiera un trámite y usted me dice que es inconstitucional. O sea, podría modificarse. Si es que se modifica y eventualmente no tener que llegar al Tribunal Constitucional. Imagínese que el proyecto de las 40 horas ellos hubiesen tomado esas indicaciones y lo hubieran presentado en la del gobierno. Hubiese dejado de ser inconstitucional eso. Entonces, bueno, como no quieren hacer eso, y lo aprobaron a la mala además en la Comisión de Trabajo, lo van a querer llevar a la sala, y por supuesto que después de eso nosotros tenemos todo el derecho, dado que ya pasó un trámite en donde se violó flagrantemente la Constitución, y además el reglamento del Congreso y la ley orgánica del Congreso, llevarlo al Tribunal Constitucional. Eso me parece que es perfectamente legítimo. Ya, o sea, van a esperar a que salga a la sala. O sea, que pase por lo menos la sala y salga de la Cámara de Diputados. Yo espero que no pase de la sala. ¿Y lo más probable? Para mí sería eso lo ideal. O sea, que se rechace la idea de legislar en la sala porque este es un proyecto inconstitucional. Y otra cosa es hablar sobre la reducción de jornada, en la cual yo estoy de acuerdo con el proyecto del gobierno, que la reduce a 41 horas. Entonces, los proyectos inconstitucionales yo los voto en contra. Los proyectos que me parecen buena idea, pero son inconstitucionales, los voto en contra igual, porque son inconstitucionales. Entonces, no porque algo es popular, significa que uno va a saltarse las reglas de la democracia y las reglas de la Constitución. Y esto no es algo solo chileno. Esto pasa en todas partes del mundo, que existen reglas mínimas. Se nos acabó el tiempo. Sí. Pero, ¿ley de pensiones le ve buen futuro? ¿Ya se retoman las conversaciones? ¿Debería avanzar eso? Yo creo que sí, porque ahí sí que hay un diagnóstico común, digamos, en que todos sabemos que necesitamos mejorar nuestro sistema de pensiones de forma urgente. ¿Usted cree que lo que se logró acordar en la Cámara de Diputados va a tener un buen fin en el Senado? ¿O la van a tratar de cambiar? Yo creo que sí. No, o sea, obviamente que va a sufrir modificaciones y eso es perfectamente posible, pero sí, acá hay un foco que tiene que estar puesto en las personas que hoy día tienen bajas pensiones. Hay algunos que tenían algunas ideas utópicas o muy malas ideas, digamos, de volver a los sistemas de reparto que estaban quebrados en el mundo entero. Otros proponían hacer topón para adentro con la plata de los trabajadores chilenos en la AFP. ¿Usted cree que ese debate ya está cerrado? O sea, hay algunos que pueden seguir insistiendo, digamos, pero no les va a ir bien porque no tienen mayoría en la sociedad ni tampoco tienen mayoría dentro del Congreso. Y yo espero que así se apruebe la reforma del gobierno que puede subir ahora ya las pensiones de las personas más vulnerables. Diputado, nos quedaron muchos temas, así que lo dejamos invitado a que vuelva pronto. Ya, pues, encantado. Que le vaya muy bien. Gracias. Los dejamos invitados a ustedes también a mantenerse junto a nosotros en emol.com.